Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La hermana de Özkan Deniz rompe el silencio y revela lo que nadie se atrevía a decir. ¿Crees que una relación puede cambiar por completo la personalidad de alguien? Comenta abajo tu opinión. Lo que en su momento fue una historia de amor digna de película, hoy vuelve a ocupar titulares por una revelación inesperada. Özkan Deniz, el galán que conquistó corazones dentro y fuera de la pantalla, es ahora protagonista de un testimonio familiar que remece los cimientos de su pasado sentimental. Esta vez, no es un rumor, no es una teoría de redes sociales. Es su propia hermana quien ha hablado. Y sus palabras han dejado al mundo entero sin aliento. Lo transformó. Era otro hombre a su lado. Durante una entrevista exclusiva concedida a un programa de televisión muy seguido en Turquía, la hermana mayor de Özkan decidió contar cómo vivió desde dentro la relación que su hermano mantuvo con Aslenber. Nunca había visto a Özkan tan tranquilo, tan sereno. Era como si ella hubiera tocado algo muy profundo en él. Comenzó diciendo. Según su relato, el actor solía ser impaciente, perfeccionista y muy controlador con su entorno, pero cuando Aslı entró en su vida, algo cambió. Se levantaba por la mañana con una sonrisa. Le gustaba cocinar, él, que ni siquiera sabía hervir agua. Todo por ella. Una noche me dijo, creo que ahora sé lo que significa amar a alguien sin condiciones, contó emocionada la hermana, y no fue solo eso. Reveló también que durante los meses que estuvieron juntos, Özkan incluso escribió una serie de canciones que nunca publicó, porque eran demasiado personales. ¿Crees que esas canciones podrían ver la luz ahora? Déjanos tu opinión abajo. Aslenber, por su parte, siempre se mostró discreta con respecto a su relación con Özkan. En entrevistas pasadas, evitó mencionar directamente su nombre, pero en una ocasión, al hablar sobre el amor, dejó escapar una frase que ahora cobra un nuevo significado: hay personas que te cambian sin querer. Simplemente por existir, una frase que, según muchos, encaja perfectamente con lo que su expareja vivía en esos días. La hermana también mencionó que la ruptura fue especialmente dura para Özkan. Lloró. Y no era común verlo así. Estuvo semanas sin querer salir de casa. Me dijo, no fue una ruptura, fue como perder una parte de mí. Estas declaraciones están generando una ola de reacciones en redes sociales, donde los fans están divididos entre los que piden una reconciliación y los que creen que es mejor dejar el pasado en el pasado. Un detalle que ha llamado mucho la atención es que justo después de estas declaraciones, Özkan publicó en su cuenta de Instagram una fotografía antigua junto a una mujer de espaldas, con la descripción: algunos silencios hablan más que 1000 palabras. Aunque no mencionó nombres, los seguidores no tardaron en identificar la silueta como la de Aslı. Los comentarios explotaron: vuelve con ella, nunca la superaste. El verdadero amor solo pasa una vez. Y mientras el revuelo crecía en redes sociales, un nuevo elemento se sumó al torbellino emocional. Un video inédito de una presentación íntima de Özkan Deniz circuló misteriosamente en grupos de fans. En el video, el artista interpreta una canción inédita al piano. La letra, cargada de melancolía y ternura, hablaba de una mirada que cura el alma y una despedida que nunca quiso decir adiós. Los fans no tardaron en vincularla directamente con Aslenber. Uno de los versos que más conmovió decía: y si el destino nos lleva lejos, yo guardaré tu voz en mi silencio eterno. Los medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Özkan esté contemplando lanzar un álbum con esas canciones inéditas, dedicadas a Aslı. Cuando fue consultado por reporteros al respecto en el aeropuerto, simplemente sonrió y dijo: a veces el arte necesita tiempo y valor. Una respuesta ambigua que dejó más preguntas que respuestas, pero que alimentó aún más las ilusiones de una parte del público que sueña con verlos juntos de nuevo.
Por su parte, el círculo cercano a Asla ha optado por mantenerse en silencio, aunque una fuente anónima cercana a la actriz habría comentado, ella también guarda cosas que no ha podido soltar. Pero ha aprendido a transformar el dolor en crecimiento. Esta frase bastó para encender los comentarios. ¿Acaso ambos aún se piensan en secreto? En un evento reciente, mientras promocionaba un nuevo proyecto teatral, Asl fue abordada por un periodista que le preguntó directamente sobre las declaraciones de la hermana de Özkan. Su respuesta fue breve pero reveladora: no todo se puede explicar con palabras. Hay historias que solo los corazones entienden. Y con una sonrisa enigmática, evitó decir más. Este cruce de declaraciones, recuerdos compartidos y silencios cargados ha reavivado un debate entre los seguidores de la expareja. ¿Fue un amor interrumpido por las circunstancias o una historia que aún no ha escrito su último capítulo? En redes sociales, el hashtag #AslyOzkan otra vez comenzó a escalar posiciones en tendencias. Muchos usuarios comenzaron a compartir sus escenas favoritas de la pareja, tanto en pantalla como fuera de ella, y a recordar momentos clave de su relación, como la famosa entrevista donde Özkan dijo: «Ella me hizo ver que amar no es poseer, sino acompañar». Esa frase, que en su momento fue interpretada como una simple reflexión, hoy se convierte en una pieza más del rompecabezas sentimental que ambos dejaron tras de sí. Mientras tanto, en una entrevista radial reciente, el amigo y productor musical de Özkan, que ha trabajado con él por más de una década, reveló: «Nunca lo vi tan inspirado como en esa época. Tenía una libreta llena de letras, frases, poemas, muchas no las quiso mostrar. Pero yo las leí. Y algunas son de una belleza que duele». Cuando el conductor le preguntó si creía que alguna vez esas canciones saldrían a la luz, respondió: «Si ella da una señal, creo que él se atrevería». Este comentario ha dado pie a una nueva ola de teorías. ¿Estaría Özkan esperando un gesto de Asl para abrir del todo su corazón artístico y emocional, y ella estaría dispuesta a darlo? Por ahora, lo único cierto es que lo que parecía ser una historia cerrada ha vuelto a estar en boca de todos. Las palabras de la hermana, los gestos sutiles de Özkan, las respuestas evasivas de Asl, todo apunta a que, aunque el amor haya quedado atrás, los ecos siguen resonando en ambos. ¿Y tú, crees que un amor así merece una segunda oportunidad, o hay historias que deben quedarse en el pasado por más hermosas que hayan sido? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir recibiendo las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Si te gustó este video y quieres saber más sobre esta historia y otras exclusivas del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejar tu opinión abajo. Tu voz es muy importante para nosotros.